Que viva el fútbol y que viva la Premier. Richard Méndez dice presente en Sports Center para hablar del fútbol en la isla. Richard, danos contexto, por favor, la importancia de la victoria para el Manchester City en el partido que acabamos de ver. Un gusto como siempre, Toño. Pues la importancia es la de aprovechar lo que no es capaz de aprovechar el Arsenal. El Arsenal en este fin de semana empata, más allá que tiene un partido menos el equipo de Mikel Arteta. El City puede entrar en una escalada donde pues comience a arrimarse lo suficiente como para recuperar el liderato de la Premier League. Un torneo en el cual uno encuentra que el City tiene un equipo plagado de jugadores con una profundidad importante de plantel. Mientras tanto, que en el caso de Mikel Arteta ha tratado de trabajar prácticamente con un once estelar y poca confianza del técnico español a lo que quede en el banco de suplentes. Esta victoria es importantísima porque puede seguir representando ese momento de inflexión. Cuando falle el Arsenal, no puede darse el lujo de fallar el equipo de Pep Guardiola. Con 3 puntos de diferencia nada más, claro, el partido de colchón que ya nos dices tiene el Arsenal. ¿Qué tan peligroso es el City viniendo como tiburón, viniendo como perseguidor? Han ido recortando y recortando hasta llegar a este momento, Richard. Ahí es donde tiene que saber trabajar y mucho con el verbo, en el discurso, en el trabajo táctico, en la motivación Mikel Arteta con sus jugadores. ¿Por qué? Bueno, porque el jugador que no está acostumbrado en la Premier League a tener algo de diferencia sobre el Manchester City, conociendo la importancia del plantel y quién lo dirige, pues entonces obviamente el jugador empieza a sentir ese acoso, empieza a sentir que la caída puede estar cerca y eso puede a veces condicionar momentos de concentración que son puntuales en los partidos. Pareciera ser un escenario completamente diferente el que se mueve en torno al equipo de Pep Guardiola, porque no solamente cuenta con la profundidad de plantilla. Hoy vimos, por ejemplo, en el primer tiempo la presencia de Erling Haaland, pero que después era Gundogan el que participaba como ese falso 9 que tanto le gusta a Guardiola. Es decir, es un equipo que está tan bien armado y que tiene tantos elementos, tantas opciones, tantas variantes, que en el caso de Mikel Arteta, pues tiene solamente 2 caminos para que el equipo pueda salir campeón. Mantener la concentración de aquí hasta el final y que nadie se le lastime, porque teniendo tan poca confianza como la que muestra Arteta por los suplentes, pues pareciera ser que va a ser muy difícil si se te lastima uno de los jugadores clave o te expulsa a un jugador clave en la víspera de un partido que pueda servir para no desaprovechar puntos y que sea uno de esos rivales contra los cuales los puntos ya están calculados en el presupuesto como para no perder la temporada. Eso es lo que tiene que trabajar hoy Mikel Arteta ante ese peligro que bien dices representa la escalada que puede tener ahora el Manchester City. El último equipo que yo quisiera que me estuviera persiguiendo en el mundo sería este Manchester City. Ahora bien, Richard, ha conseguido solamente uno de los últimos 6 el Arsenal. Perdieron contra el Everton hace 2 jornadas. Esta jornada empatan contra el Brentford. ¿Qué está pasando dentro de la cancha con el Arsenal? Bueno, hay 2 cosas. Una es esa desconcentración a la que yo hacía referencia, ¿no? El sentir que el Manchester City está pisando con fuerza y da la sensación que en algún momento te va a alcanzar. La otra es que cuando tienes un grupo tan pequeño, una base de jugadores con la única que prácticamente trabaja Mikel Arteta, pues tiende a darse agotamiento. Los jugadores a lo largo de una temporada tienen altas y bajas. Y no hay nada más delicado y más peligroso para un equipo que no tenga la profundidad suficiente de elementos para ser base del plantel titular. Ese es el problema hoy de Mikel Arteta. Entonces, esas bajas de ánimo, de juego, de momentos que le vienen a todos los futbolistas a lo largo de una temporada, que te atrapen en un instante como el que está viviendo el Arsenal, es muy difícil. Tiene que sacar algo más. Yo creo que Mikel Arteta tiene que empezar a dar una mirada hacia el banco de suplentes, a dar un poco más de confianza a alguno que otro elemento. Recordemos que Arteta trabaja siempre con una base muy corta, un núcleo duro de jugadores y de ahí es muy difícil sacarlo. Y creo que ese empeño, esa poca confianza, esa poca fe hacia otros elementos, pues le está haciendo ver esa distancia reducida a lo que es hoy en día. Ciertamente un partido más que tenga todavía de colchón, pero cuando llegues a estar igualado en puntos, si todavía tengas un partido más, la presión va a seguir, la presión no va a restar. Y creo que si algo ha demostrado el Manchester City es que en estos instantes, cuando está persiguiendo a un líder y lo tiene tan cerca, pues difícilmente vayan a fallar. Este miércoles Arsenal recibe a Manchester City. ¿Cuánto para ti se define del título en el Estadio Emirates esta semana?
Pues muchísimo. Creo que ahí se está frotando las manos Pep Guardiola. Esta es la gran oportunidad, es el momento para terminar de torcerle el brazo al Arsenal, que igual todavía puede darse el lujo de tener alguna ventaja en el campeonato, pero ya va a ser muy difícil de levantar. Sirve de antecedente a lo que sucedió en la Copa. Esa derrota que vivió el Arsenal en un partido donde trató Arteta de asumir algunos riesgos y después se dio cuenta que era muy difícil mantener un partido así contra el Manchester City. Bueno, ese partido a mitad de semana puede significar mucho para el City, obviamente, por la escalada que tenga que tener, y más todavía para el Arsenal, porque en lo anímico hay que estar llegando muy sólido a ese partido y tratar de no desconcentrarse, de no caer víctima del temor, y me parece a mí que el temor lo tiene muy cerca hoy el equipo de los Gunners. El Richard Méndez Power Index, ¿quién dice hoy que va a ser campeón de la Premier? Richard Méndez Power Index, ¿quién dice hoy que va a ser campeón de la Premier? Me hubiese hecho esa pregunta hace 6 meses, te digo sin pensarlo, el Arsenal. Hoy creo que el Manchester City está en las condiciones ideales para salir campeón de la Premier. Caballo que alcanza gana, y en esas andan los de Pep Guardiola. Richard, que vive el fútbol y la Premier, gracias por estar en SportsCenter.